Existe un miedo frío que se asienta en la parte posterior de la mente de millones de creyentes, a menudo en mitad de la noche. Es un miedo que rara vez se comparte. Es la ansiedad de que, tal vez, en un momento de ira, en un pensamiento oscuro que cruzó tu mente, en una duda que albergaste demasiado tiempo, cometiste el único error que Dios no puede perdonar. De todos los pecados registrados, de todas las fallas humanas, Jesús fue claro: todo será perdonado, excepto uno: la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es exactamente? ¿Es una palabra? ¿Es un pensamiento? ¿Es dudar? Y la pregunta que realmente te ha traído aquí, la que apenas te atreves a formular: ¿es posible que tú, que yo, ya lo hayamos cometido? ¿Estamos caminando por la vida sin saber que ya no tenemos esperanza? Bienvenidos a Abrigo Celestial. Hoy no vamos a huir de este miedo. Vamos a enfrentarlo. Vamos a encender la luz en el rincón más oscuro de la teología. Y les prometo algo: no están aquí por casualidad. Están aquí para ser libres. Porque hoy, no solo vamos a definir este pecado, vamos a desmantelar el miedo que lo rodea. Quédense conmigo hasta el último segundo de este vídeo, porque la respuesta, la verdad definitiva, no solo les dará conocimiento, les dará paz. Para entender el crimen, primero debemos leer la acusación. Ningún juez puede dictar sentencia sin antes conocer los cargos, y ningún alma puede comprender el peso del pecado imperdonable sin mirar de frente las palabras del Maestro. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas registran esta advertencia aterradora, una advertencia que ha cruzado los siglos como un eco que aún hoy nos sacude el alma. Leamos la fuente original. Mateo, capítulo 12, versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que hable contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Ni en este siglo, ni en el venidero. Esas palabras caen como un martillo sobre el corazón. Es la declaración más absoluta y final de toda la Escritura. No hay margen de apelación. No hay espacio para la excusa. No hay segunda oportunidad. Es la puerta de la gracia cerrándose con un cerrojo eterno. Es el juicio divino sellado con fuego. Esta es la raíz del terror. Porque si puedes pecar contra el Hijo del Hombre, contra Jesús mismo, y aún así hallar perdón, ¿qué acto tan atroz, qué palabra tan vil, puede colocarte fuera del alcance del amor infinito de Dios? ¿Qué significa cruzar esa línea invisible donde la misericordia ya no puede alcanzarte? Durante 2000 años, esta pregunta ha atormentado a la Iglesia. Ha sido la sombra que recorre los pasillos del alma creyente. Ha sido el susurro del enemigo, repitiendo en la mente del justo: ya lo hiciste. Ya no hay vuelta atrás. Este versículo ha empujado a hombres y mujeres hacia la desesperación, hacia la culpa perpetua, hacia la locura espiritual. Muchos han vivido sintiendo que su caso estaba perdido, que su nombre había sido borrado del libro de la vida. Y todo esto, por una razón, una confusión monumental, una distorsión del mensaje original. Porque la ignorancia y el miedo son los instrumentos más eficaces del adversario. Hemos creado teorías humanas, explicaciones débiles, suposiciones sin fundamento sobre lo que creemos que es blasfemar contra el Espíritu Santo. Hemos interpretado desde la emoción y no desde la revelación. Por eso, antes de poder acercarnos a la verdad, debemos hacer algo crucial:
derribar las mentiras, desmontar los mitos que durante siglos han encadenado a los corazones sinceros. Solo entonces podremos mirar de frente este misterio, no con temor, sino con entendimiento. Porque la verdad no condena, la verdad libera. Vamos a ponernos el sombrero de detectives espirituales. Antes de resolver el misterio del pecado imperdonable, debemos identificar a los falsos culpables, esas teorías erróneas que durante siglos han sembrado miedo, dolor y confusión en el pueblo de Dios. Porque no hay nada más peligroso que un alma aterrorizada por una mentira. Primer sospechoso, ¿es el querer desaparecer? Esta es una creencia trágica, antigua y profundamente extendida. La lógica humana dice, si alguien se quita la vida, muere en pecado y no tiene tiempo para arrepentirse. Suena convincente, parece lógico, pero es una conclusión equivocada. Porque la salvación no se sostiene por lo que tú haces en tus últimos segundos de vida, sino por lo que Cristo hizo hace más de 2000 años en la cruz. Si un creyente genuino, redimido por la sangre del Cordero, cae en la desesperación más profunda y comete ese acto trágico, ¿realmente creemos que su desesperación es más fuerte que la redención? ¿Que su herida mental tiene más poder que el sacrificio del Hijo de Dios? La Biblia está llena de ejemplos de hombres de fe que atravesaron la oscuridad. Elías, el profeta que hizo descender fuego del cielo, pidió morir bajo un enebro. Job maldijo el día en que nació. David lloró hasta quedarse sin fuerzas. Pero ninguno de ellos fue desechado por Dios. Porque el pecado imperdonable no es un acto de dolor contra uno mismo, es una rebelión directa contra el Espíritu Santo. Y la Escritura es clara y eterna cuando declara: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos 8, 38-39. El querer desaparecer es una tragedia humana, pero no es una condena eterna. Es un corazón quebrantado, no un enemigo de Dios. Segundo sospechoso, ¿decir una mala palabra contra el Espíritu Santo? Maldecir, gritar o pronunciar algo horrible en un momento de rabia o desesperación. Muchos piensan que una frase dicha bajo presión puede sellar su destino. Pero observemos un ejemplo directo de las Escrituras. Pedro, el apóstol que caminó sobre las aguas, el amigo cercano de Jesús. En la noche más oscura, cuando su maestro estaba siendo juzgado, Pedro no solo lo negó una vez, lo hizo 3 veces. Y la tercera vez, la Biblia dice que comenzó a maldecir y a jurar, diciendo: no conozco a ese hombre. Si alguien merecía ser rechazado, era él. Negó a Jesús con sus palabras, con ira, con miedo. Y sin embargo, cuando Cristo resucitó, ¿qué hizo? No lo castigó, no lo avergonzó. Lo buscó personalmente. Lo restauró con ternura. Y le entregó las llaves de su iglesia. Pedro maldijo con su boca, pero su corazón todavía pertenecía al Señor. Así que, si alguna vez, en un momento de dolor, ira o confusión, alguien pronuncia palabras que luego lamenta, no ha cometido el pecado imperdonable. Las palabras pueden ser impulsivas, pero la blasfemia contra el Espíritu es deliberada, persistente y nacida de la rebelión consciente, no de un arrebato emocional. Tercer sospechoso, el más común y duro en nuestros días. Y si se trata de un pensamiento blasfemo, repentino, intrusivo, que aparece sin que tú lo quieras, vivimos en una era dominada por la ansiedad.
Millones de personas batallan con pensamientos no deseados, imágenes horribles, frases que irrumpen sin control. Y el enemigo, que es astuto y despiadado, usa esto con precisión quirúrgica. Te lanza un pensamiento terrible, algo que te asusta, algo que jamás dirías. Y luego te susurra: lo pensaste, ya lo hiciste. Estás perdido. Pero esa voz miente, porque un pensamiento intrusivo no es tu pecado, es tu sufrimiento. No es tu rebelión, es tu campo de batalla. El pecado verdadero no está en lo que aparece en tu mente sin permiso, sino en lo que eliges con tu voluntad. Y si tu reacción es horror, culpa o tristeza ante ese pensamiento, eso mismo prueba que tu corazón sigue alineado con Dios. Quien blasfema contra el Espíritu Santo no se angustia por haberlo hecho. No llora, no teme, no busca perdón. Pero tú, que sufres por haberlo pensado, que clamas en silencio pidiendo misericordia, tú no has blasfemado. Estás siendo atacado. El enemigo quiere convertir una herida mental en una condena eterna. Pero no puede. Porque donde la mentira siembra terror, la verdad planta esperanza. Y la verdad es esta: si todavía anhelas el perdón de Dios, si aún deseas amarle, si tu corazón se duele por temor a haberle ofendido, no estás separado de él. Estás en su proceso de sanidad. Entonces, si no es el querer desaparecer, ni una palabra impulsiva, ni un pensamiento intrusivo, ¿qué es? ¿Qué fue tan grave, tan trascendental, tan irreversible, que hizo que Jesús pronunciara la advertencia más solemne en toda la historia humana? Para hallar la respuesta, no podemos especular. No podemos guiarnos por emociones, por tradiciones ni por el miedo. Tenemos que volver al principio, a la escena del crimen espiritual. Hay que rebobinar la historia, volver a Mateo capítulo 12 y mirar con nuestros propios ojos lo que realmente ocurrió. Porque en la Biblia, el contexto no es un detalle, el contexto lo es todo. ¿Qué estaba pasando aquel día? Jesús se encontraba en el punto más alto de su ministerio terrenal. Las multitudes lo seguían a todas partes. Su fama se extendía por toda Galilea y más allá. Los ciegos veían, los cojos caminaban, los muertos resucitaban, y los demonios huían aterrorizados al escuchar su voz. La gente común lo amaba. Los pobres, los enfermos, los olvidados, todos encontraban en Jesús esperanza. Cada palabra suya traía vida, cada toque suyo traía sanidad. Y justo en ese contexto, le presentan un caso imposible. Un hombre poseído, ciego y mudo. Una triple cadena. Una vida completamente destruida. La medicina no podía ayudarlo. La religión no podía liberarlo. Nadie tenía poder para tocar esa oscuridad. Pero Jesús sí. Y con una sola palabra, una palabra pronunciada con la autoridad del Espíritu Santo, el demonio fue expulsado. En un instante, los ojos del hombre se abrieron. Su lengua se soltó. El silencio de años se rompió con un grito de alegría y asombro. El texto dice: de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Imaginemos la escena. El polvo levantándose del suelo, la multitud gritando de asombro, lágrimas cayendo de los ojos de los presentes. La esposa, los hijos, los amigos de aquel hombre corriendo a abrazarlo. Por primera vez en años, podía ver sus rostros, podía hablar sus nombres. Era un momento de gloria pura, de poder divino manifestado delante de todos. Y la gente, impactada, comenzó a murmurar entre sí: ¿será este el hijo de David? Versículo 23.
Esa frase no era cualquier cosa. Era una declaración mesiánica. Significaba: ¿será este el Mesías prometido, el Rey esperado? La multitud estaba uniendo las piezas. El milagro era tan evidente, tan sobrenatural, que no había forma de negarlo. La evidencia estaba allí, viva, respirando, hablando. Pero en la multitud había otro grupo. Un grupo que no celebraba, que no se conmovía. Los fariseos. Los expertos en la ley. Los guardianes de la religión. Hombres que habían dedicado su vida a estudiar las profecías, a esperar al Mesías, pero que no sabían reconocerlo cuando lo tenían frente a los ojos. Y aquí sucede el momento más oscuro de la historia espiritual de Israel. El versículo 24 dice: Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Detente ahí. Esa es la clave del misterio. Ese fue el instante en que la línea invisible fue cruzada. Observa lo que hicieron. Ellos no negaron el milagro. No podían hacerlo. El poder de Dios era tan evidente que ninguna negación humana podía borrarlo. Reconocieron que algo sobrenatural había ocurrido, pero rechazaron su fuente divina. Tuvieron ante sí dos caminos: aceptar que el poder que obraba en Jesús venía del Espíritu Santo, y, por tanto, reconocerlo como el Mesías. O rechazarlo, lo que significaba declarar que ese mismo poder provenía del diablo. Eligieron el camino más oscuro. Eligieron la blasfemia. Eligieron mirar la luz pura del Espíritu Santo y llamarla tinieblas. No era ignorancia. No era duda. Era una decisión consciente, un acto deliberado de rebelión. Vieron al Espíritu de Dios en acción, vieron su bondad, su poder, su pureza, y lo atribuyeron al príncipe de los demonios. Dijeron, en esencia: sí, es un milagro, pero es un milagro satánico. Y ese es el punto donde todo cambia. Jesús, al escuchar esas palabras, se vuelve hacia ellos con el rostro serio, con el peso del juicio en su voz. No les habla como a los incrédulos confundidos, ni como al pueblo sencillo. No les habla al hombre recién sanado. Les habla a los religiosos endurecidos, a los que sabían la verdad y la rechazaron. Eran hombres que habían memorizado las Escrituras, pero habían perdido el corazón. Sabían identificar la letra de la ley, pero no reconocían al autor de la ley cuando estaba frente a ellos. Y en su orgullo, en su ceguera espiritual, prefirieron aliarse con el enemigo antes que admitir que estaban equivocados. Ese fue el momento en que Jesús pronunció su advertencia: toda blasfemia será perdonada, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. No fue una amenaza dirigida al pecador confundido. Fue una sentencia dirigida a los que vieron la gloria de Dios y la llamaron maldad. A los que atribuyeron al diablo lo que era obra del Espíritu Santo. Ese es el corazón del pecado imperdonable. No un error, no una emoción, no una debilidad, sino una rebelión consciente contra la verdad misma. Aquí está, entonces, la verdad desnuda, la definición completa y final del misterio que tanto ha inquietado a millones de creyentes. ¿Qué es realmente el pecado imperdonable? No es un pecado de ignorancia. No es un pecado de debilidad. No es un pecado de emoción. Es un pecado de pleno conocimiento. La blasfemia contra el Espíritu Santo no ocurre por accidente. No sucede en un momento de confusión, ni en un instante de desesperación. Es el resultado de una decisión consciente, fría y deliberada: rechazar la verdad después de haberla reconocido plenamente.
Es cuando el Espíritu Santo, el mismo que fue enviado para guiarnos a toda verdad, te muestra claramente quién es Jesús. Te convence, en lo profundo del corazón, de que Él es el Hijo de Dios, el Salvador, la única puerta, la única esperanza. Y tú, miras esa luz, la entiendes, la sientes, y con plena conciencia, decides decir: no, prefiero mi orgullo, prefiero mi oscuridad, rechazo tu testimonio. Ese es el pecado imperdonable. No porque Dios cierre la puerta, sino porque el corazón humano ha decidido cerrarla desde adentro. Es el rechazo final, voluntario y consciente del testimonio del Espíritu Santo sobre Cristo. No es un acto impulsivo. Es una postura final. Es mirar la verdad de frente, sentir en tu alma que lo que estás viendo es divino, puro y verdadero, y aún así decir: lo sé, pero no lo quiero. Ese es el momento más trágico de la existencia humana. Porque cuando alguien llega a ese punto, su corazón ya no responde. Ya no hay sensibilidad, ni remordimiento, ni deseo de volver. Es un corazón petrificado, sellado en su orgullo, que ya no puede oír la voz del Espíritu. Y escucha bien esto, no es que Dios no quiera perdonar. Dios siempre quiere perdonar. Dios es amor, y su voluntad eterna es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El problema no está en la falta de misericordia divina, sino en la incapacidad humana de recibirla. El corazón endurecido se vuelve impermeable a la gracia. Jesús no estaba describiendo un Dios duro que niega el perdón, estaba describiendo a una humanidad que lo rechaza voluntariamente. Es como un hombre que se ahoga en el mar, y cuando el socorrista le lanza el salvavidas, él lo aparta con un golpe, no porque no lo vio, sino porque desprecia al que intenta salvarlo. Y cuando el agua lo cubre, no muere por falta de ayuda, muere porque rechazó la única ayuda posible. Y ahora, llegamos al punto más personal. A ti, a mí, a ese miedo silencioso que tantos sienten en mitad de la noche. Escúchame con todo tu corazón. Si estás viendo este vídeo, si alguna vez te has sentido inquieto, si has llorado pensando: ¿y si yo ya crucé esa línea? ¿Y si ofendí al Espíritu Santo y no hay perdón para mí? Entonces, tengo para ti la mejor noticia de todo el universo. El hecho de que te preocupe eso, es la prueba infalible de que no lo has cometido. ¿Cómo puedo afirmarlo con tanta seguridad? Porque esa preocupación, ese temor, esa sensibilidad en tu conciencia no proviene del enemigo, proviene del Espíritu Santo mismo. Es su voz suave obrando dentro de ti. Es Él recordándote: aún estás a salvo. Aún te estoy hablando. Aún te estoy guardando. Un corazón que ha blasfemado contra el Espíritu Santo no siente culpa. No teme. No busca perdón. Está muerto espiritualmente. El fariseo que llamó Satán al Espíritu de Dios no se fue a casa temblando, se fue planeando cómo matar a Jesús. Su conciencia estaba sellada, su alma apagada. Pero tú sientes, lloras, temes, buscas, te duele. Y eso significa que el Espíritu Santo vive en ti. Tu temor no es una señal de condenación. Tu temor es una señal de vida. Es el eco de la salvación resonando dentro de ti. Es la prueba de que todavía perteneces a Dios, de que su presencia aún te rodea, de que Él no te ha soltado. Así que ahora, respira. Sí, respira profundo. Ese peso que llevas, quizás por meses, quizás por años, suéltalo. No es tuyo. Es una mentira que el enemigo sembró para robarte la paz. No has blasfemado contra el Espíritu Santo. Has sido sensible a Él.
Y ese dolor que has sentido no es el golpe de un juez, es el abrazo de un padre que te dice: no vayas por ese camino. Te amo demasiado. El hecho de que todavía escuche su voz, aunque sea un susurro, es la señal más hermosa de que Él no te ha dejado. Y ahora que lo entiendes, hay algo que debemos hacer juntos: mirar hacia la otra cara de esta historia. Porque hemos pasado tiempo hablando del único pecado que no puede ser perdonado. Pero, ¿qué hay de los millones que sí pueden serlo? ¿Qué hay de los corazones rotos, los pecadores arrepentidos, los que se levantan una y otra vez buscando su gracia? Vamos a hablar de eso. Porque la historia del Evangelio no termina en advertencia, termina en redención. Y la gracia, cuando se revela, no solo limpia, resucita. La Biblia nos dio una advertencia aterradora, pero está envuelta en una promesa 1000 veces más grande. ¿Recuerdas cómo empezaba el versículo? Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todo. Cada acto vil, cada palabra corrupta, cada pensamiento oscuro. La mentira, el robo, el adulterio, el asesinato, todo. Incluso, dijo Jesús, a cualquiera que hable contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. ¿Entiendes la inmensidad de esto? Es un regalo que sobrepasa la comprensión humana, un océano de misericordia que no conoce fronteras, una gracia que supera cualquier cálculo que tu mente pueda hacer. Imagina por un momento la magnitud de esto. Todos tus errores, todos tus fracasos, todas esas decisiones de las que te arrepientes profundamente, todo está ante Él, y aún así, la respuesta de Dios es la misma: perdón. La gravedad de tus pecados no disminuye el poder de su gracia. No importa cuán oscuro creas que es tu pasado, ni cuán lejos pienses que has ido, la cruz de Cristo tiene la capacidad de cubrirlo todo. La cruz no es simplemente un símbolo. Es una declaración eterna de que el amor de Dios es más grande que cualquier pecado que puedas cometer, más fuerte que cualquier cadena que te ate, más profundo que cualquier abismo de desesperación en el que creas estar atrapado. El pecado imperdonable, esa idea que a veces nos llena de miedo y culpa, es como una pequeña isla de oscuridad en medio de un océano infinito de luz y gracia. El enemigo quiere que te obsesiones con esa isla, que midas tu vida según la sombra que proyecta, que temas naufragar en ella y que te convenzas de que ya no hay esperanza. Pero Dios te llama a algo completamente diferente. Él te invita a nadar en ese océano interminable de perdón, a dejar que sus aguas limpien tus heridas, a permitir que su amor inunde cada rincón de tu corazón. Cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de arrepentimiento sincero, todo tiene valor para Él. Nada es demasiado pequeño ni demasiado grande para que su gracia lo alcance. La cruz de Cristo no tiene límites. No hay pecado tan grave que pueda sobrepasarla. No hay error tan profundo que pueda eclipsar su luz. Es más grande que tu peor día, más grande que tus dudas más profundas, más grande que los miedos que crees que te controlan. La sangre de Jesús no tiene fronteras. Su sacrificio es la garantía de que nadie queda fuera de su perdón, excepto aquellos que, con conocimiento y decisión, eligen rechazarlo. Pero si tú eliges abrir tu corazón, si decides aceptar su amor, descubrirás que no hay nada en el mundo que pueda separarte de Él. Si estás aquí ahora, si tu corazón late con fuerza, si sientes un nudo en la garganta o un calor en tu pecho, no te equivoques, no estás lejos de Dios. Estás exactamente donde Él quiere que estés. No has cruzado la línea del pecado imperdonable. Pero lo más maravilloso es que hoy puedes experimentar algo mucho más profundo. Puedes aceptar el perdón inolvidable.
Puedes entregarle todo lo que te pesa y dejar que su misericordia transforme tu vida. Puedes caminar hacia Él con confianza, sin miedo, con la certeza de que su amor te cubre completamente. Y aún más, este perdón no es temporal, no es condicional, no depende de tus méritos. Es un regalo inmerecido, puro, eterno. Un regalo que te acompaña en tus días más oscuros y en tus noches más solitarias. Un regalo que dice, no importa lo que hayas hecho, estoy aquí y te amo. Ese es el poder de la cruz, ese es el poder del perdón de Dios. Ese es el océano en el que puedes nadar, sin límites, sin barreras, sin temor. Hoy puedes dejar atrás la culpa, el miedo y la vergüenza, y abrazar la vida que Dios ha preparado para ti, una vida llena de esperanza, de luz y de libertad. Hoy es el día para acercarte a Él. Hoy es el día para decir, Señor, acepto tu perdón, acepto tu gracia, acepto tu amor. No esperes más. No te quedes atrapado en la isla de tu culpa. Sumérgete en el océano de su misericordia, y descubre la paz que solo Él puede dar. La cruz es más grande que todo, y su amor es más fuerte que cualquier sombra que intente cubrir tu corazón. Si este mensaje te ha liberado, si te ha dado paz, si sientes que el peso de años ha sido quitado de tus hombros, es porque el Espíritu Santo te ha traído a este refugio. Este es tu abrigo celestial. Si este canal es una bendición para ti, te pido que seas una bendición para nosotros. Ayúdanos a llevar este mensaje de libertad a millones más que viven con este mismo miedo. Suscríbete a este canal. No eres un número, eres parte de una familia. Activa las notificaciones para que nunca te pierdas un mensaje de esperanza como este. Deja un like, me gusta, a este vídeo. Es la forma más poderosa de decirle al algoritmo de YouTube que este mensaje es importante y que debe mostrárselo a más personas. Y, por favor, escribe en los comentarios la palabra libre o gracias Jesús. Queremos celebrar tu libertad contigo. Y finalmente, comparte este vídeo. Piensa en una persona ahora mismo que vive con ansiedad o culpa. Tú puedes ser el instrumento de su paz al enviarle este mensaje. La blasfemia contra el Espíritu Santo es la historia de un corazón que se vuelve tan duro como la piedra. Pero la historia del Evangelio es la de un Dios que prometió, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. No temas a la piedra. Confía en el alfarero. Él no ha terminado contigo. Su gracia es suficiente. Y su perdón es para siempre. Gracias por pasar este tiempo con nosotros. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que acabas de sentir, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús.